La era de los descubrimientos. Antes que nada es muy importante señalar que este tema de las exploraciones debe ser revisado después de haber analizado el tema de la decadencia del orden feudal. Recordemos que en la decadencia del orden feudal el capitalismo mercantil aparece, y aparece debido a las cruzadas. Europa occidental descubre la cantidad de mercancías traídas de Oriente a las que Constantinopla va a comercializar. Esto llevó fundamentalmente a que se reactivara la actividad comercial y, por tanto, también las ciudades. Desde la Edad Media, y bueno, digamos desde la Baja Edad Media, la gente poderosa en Europa, como los reyes, príncipes, nobles, papas, se aficionaron a estos productos comerciales traídos de Oriente. Pero este comercio, este auge del comercio, se vio interrumpido por la caída de Constantinopla en 1453 en manos del Imperio Turco Otomano. Esto llevó a que portugueses y españoles buscaran nuevas rutas comerciales. Esto es el tema que vamos a tratar en esta presentación. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Básicamente las causas de las exploraciones más importantes tanto de portugueses y españoles, aunque trataremos un poco lo que fueron las exploraciones inglesas y francesas. Y finalmente las consecuencias de estas exploraciones. ¿Por qué creemos que este tema es importante? Porque a partir de estos conocimientos tú podrás explicar el cambio ocurrido en el siglo XV como el primer paso a la globalización. Y por qué la hegemonía europea duró desde este siglo hasta el siglo XX. Así como las razones más profundas de que nuestro país se encuentre en un estado de subdesarrollo. Los objetivos de este aprendizaje son: analiza las causas de las exploraciones con el fin de comprender las necesidades creadas en la Baja Edad Media que llevaron a buscar nuevas rutas comerciales. Identifica las exploraciones más importantes y aprende a valorar en función de sus hallazgos. Analiza el impacto de las exploraciones en razón de los primeros pasos a la globalización. ¿Cuáles son los conceptos o palabras claves que vamos a utilizar? Ruta de la seda, avances tecnológicos, cartografía, monopolio italiano, concepción de la tierra, Baja Edad Media, centralización de las monarquías y globalización del comercio. Si te observas, para el siglo XV había muchos factores que contribuyeron a que los grandes aventureros recorrieran el mundo en busca de nuevas rutas comerciales. Esto lo vemos en las causas de las exploraciones. Las causas de las exploraciones fueron diversas. Entre ellas contamos con el cierre de la ruta de la seda, el monopolio italiano por la ruta marítima, las nuevas necesidades creadas a raíz de las cruzadas, la nueva forma de pensar propia del Renacimiento, los avances en la tecnología, la consolidación de las monarquías portuguesa y española, la crisis del catolicismo y el desarrollo de la cartografía. Bueno, hay que explorar un poco acerca de la concepción de la tierra y de los mares. Yo espero a que a estas alturas ya haya sido superada la falsa concepción que se nos daba en las escuelas primarias de que en la Edad Media se pensaba que la tierra era plana. En primer lugar, ya se conocía acerca de la esfericidad de la Tierra porque desde la antigüedad se había comprobado esta por Aristóteles. En Portugal, además, existía una escuela naval donde se había establecido ya un cálculo muy cercano del diámetro de la Tierra. En segundo lugar, si bien esta concepción de la esfericidad de la Tierra no se generalizó por mismo miedo hacia la Iglesia Católica, sí, lo que había sucedido era que se había extendido entre los marinos o entre la población académica. Pero quizás entonces te preguntes por qué se nos ha dado esta idea de que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana. Pues sí, efectivamente, en términos generalizados existía la idea de que la Tierra era plana y que estaba montada en una tortuga sostenida por 4 elefantes, entre otras concepciones erróneas de la Tierra. Bueno, también de los mares se tenían concepciones erróneas. Se pensaba que había monstruos en las profundidades, o también
también se pensaba que el agua a la altura del Ecuador hervía. ¿Por qué frente a estos percances, e incluso no solo estos percances, sino también hay que comprender que el viajar en esta época era verdaderamente tormentoso en términos de la descomposición de los alimentos, la cantidad de agua que debían de llevar, etcétera? ¿Por qué entonces finalmente estaban tan dispuestos los marinos a arriesgarse a estas grandes expediciones? Pues digamos que fue fundamentalmente por lo que representaba en términos de ganancias. Y eso se dio por dos factores fundamentales. Recordemos que durante las cruzadas, el Imperio Bizantino pidió ayuda para contener el avance de los otomanos, y que este avance, con sus respectivos retrocesos realizados por los cruzados, llevó a que finalmente en 1453 Constantinopla pasara a ser gobernada por los turcos otomanos. Recordemos también que Constantinopla jugaba un papel fundamental en el comercio entre Oriente y Occidente. Básicamente esto se le conoce como la ruta de la seda, como lo podemos ver en el mapa que se muestra en la filmina. La ruta de la seda, si bien emprendía desde Constantinopla, pasaba por Arabia, pasaba por la India y llegaba también a China. ¿Cuál era la recompensa para una vida tan azarosa, desagradable y arriesgada? Pues básicamente era eso, el comerciar, las ganancias que se establecían a partir de este comercio. Los productos que llegaban a Europa, traídos de Oriente, llegaban a incrementar su valor a un 6000%. Esto significaba que eran realmente cotizados la seda, los tapices, los perfumes, las joyas, las especias, el clavo, la nuez, la moscada y el alcanfor. Estas nuevas necesidades que surgían del comercio llegaron a ser de carácter suntuario para todos los europeos. Los europeos estaban dispuestos a pagar lo que fuera con tal de obtener todos estos productos. A tal grado que la pimienta se convirtió en moneda. Prácticamente se realizaba el intercambio con este producto. Otro de los productos que se comercializó y que dio el desarrollo a las armas fue la pólvora. La pólvora traída por los chinos y comercializada por los árabes logró que desarrollara una industria que es la armamentista. Esta industria va a ser clave no solo para la conquista y colonización de África, Asia y América, sino que también va a desarrollar toda una economía de los esclavos. También había otra ruta que era la ruta por mar. Esta ruta era controlada por Génova y Venecia. Tal grado de auge y desarrollo tuvo esta ruta que surgen de Italia los primeros capitalistas y en particular los primeros banqueros. Esto hizo de Génova y Venecia una zona muy especial para el surgimiento del Renacimiento. Con todas las riquezas que se lograban controlar en esta zona, se podía financiar a los artistas de esta época. E incluso se llegó a financiar exploraciones a América por parte de los Medici. Entonces, ¿cuál era el problema con la ruta italiana? Básicamente el hecho de que estuviera monopolizada por los italianos y que fueran estos los que recibieran las grandes ganancias. Génova, Venecia y también Florencia incluso, llegaron a ser una de las ciudades más ricas de esta época. ¿Qué era lo que pasaba con el resto de Europa? Pues no tenía el privilegio de este enriquecimiento. Por eso es que los nuevos exploradores van a buscar nuevas rutas distintas, alternativas a las rutas ya controladas, a las rutas tradicionales, que eran la ruta de la seda y la ruta de los italianos de Génova y Venecia. Ahora, también dentro de los factores que dieron origen a las exploraciones del siglo XV y XVI, se encuentran los avances tecnológicos traídos básicamente de los árabes, como fueron la brújula, el astrolabio y el sexante.
El astrolabio es un antiguo instrumento que permitía determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste. La palabra astrolabio procede del griego, que significa buscar estrellas. El cuadrante y el sextante fueron instrumentos para medir con ángulos entre dos objetos para calcular las distancias. La brújula todos la conocemos y sirve para identificar el norte del planeta. También en la cartografía se dieron avances notables. Entre ellos se encuentran la cartografía desarrollada por Toscanelli a raíz de sus viajes y basada en Ptolomeo. Este mapa reproducía un mundo redondo, pero contenía 3 errores. Representaba 3 continentes solamente: Europa, Asia y África, o sea, desconocía América. Sugería que los mares solo cubrían 1/4 parte de la superficie terrestre y consideraba que la Tierra era 1/6 parte más pequeña de lo que es en realidad. Los viajes de exploración eran financiados por reyes, príncipes y prósperos comerciantes. Antes de comenzar el viaje se acordaba el porcentaje que cada uno correspondía en caso de haber ganancias. Siempre era necesaria la autorización de los monarcas y los compromisos de los exploradores de declarar las tierras descubiertas propiedad del rey. Ningún explorador se atrevió a establecer un gobierno independiente al rey que lo había enviado. Esto nos lo deja ver claramente las palabras que el explorador portugués Bartolomé Díaz justificó: para servir a Dios, al rey y para llevar luz a aquellos que están en la oscuridad y para enriquecerse según es el deseo de todo hombre. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué en particular España y Portugal? Hay 2 situaciones particulares que corresponden a Portugal y una que corresponde a España. Tanto Portugal como España tuvieron que entablar una guerra contra los musulmanes. Esta guerra contra los musulmanes les dio 2 cosas. 1, la unidad, por un lado, y 2, por el otro, la necesidad de riquezas para pagar las deudas que se habían contraído por esta guerra. Esto hizo que, bajo el escudo de la Iglesia Católica, Portugal y España pudieran centralizar sus monarquías. Por otro lado, Portugal fundó la primera escuela náutica desde antes de que se cerrara la ruta por tierra. Esta escuela náutica fue pionera en tanto las exploraciones hacia el África como en el desarrollo de la cartografía. Esto hizo que Portugal tuviera un conocimiento más exacto acerca del diámetro de la Tierra. 4 fueron los países que fundamentalmente llevaron a cabo las exploraciones: Portugal, España, Inglaterra y Francia. Sin embargo, Portugal y España fueron los pioneros tanto en llegar a la India por vía del África o en descubrir América. Si habría que sintetizar las 3 exploraciones más importantes en el conocimiento de la geografía y del mundo, se encuentra la de Vasco de Gama, que llegó a la India, en tanto estableció una nueva ruta comercial; la de Colón, que finalmente descubre para los españoles, cabe decir que no para los americanos, América; y finalmente la de Fernando de Magallanes, que es el primero en dar un viaje de circunnavegación por la Tierra. Si a alguien se le tiene que agradecer el descubrimiento de la nueva ruta por África hacia la India, es a Enrique el Navegante. Enrique el Navegante fue el monarca de Portugal en 1394 y en Sagres fundó la primera escuela náutica, como ya la hemos estado mencionando. Como monarca financió los viajes a las Azores, que son unas islas que vamos a ver que tienen un papel muy importante en la determinación de las rutas, y también Cabo Blanco. Cabo Blanco es justamente donde se da la primera curvatura de África. Esto se da en 1441, si ustedes observan, antes de que se dé el cierre de la ruta de la seda, que se da en 1453. También tenemos el viaje de Bartolomé Díaz. El viaje de Bartolomé Díaz es muy importante porque justamente llega a la punta del África, Sudáfrica.
Este trayecto que lleva a cabo Bartolomé Díaz es bastante penoso porque sufre varias tormentas y por eso él le pone el nombre de Cabo de las Tormentas. Sin embargo, este nombre no les gusta a los reyes portugueses y deciden cambiar su nombre por Cabo de la Buena Esperanza. Otro de los viajes portugueses es el de Vasco de Gama. Vasco de Gama finalmente llega a la India, que era el objetivo de los portugueses, pero lo importante de su trayecto es que a partir de varios desembarcos, él funda lo que se le conoce como factorías, que serían como ciudades de abastecimiento que se encuentran en la costa del África. Si nosotros observamos, los portugueses no van a penetrar a África. Las razones por las cuales no van a penetrar a África son, en primer lugar, por lo inhóspito del lugar. O sea, no se conocía la vegetación, no se conocía a los habitantes, no se conocía a la fauna. Así que prefirieron mantenerse en las costas. Y en segundo lugar, era la forma en cómo se podía navegar dentro de los ríos del África. O sea, los ríos por lo general fluyen hacia el exterior, o sea, fluyen hacia los océanos y no hacia el interior del África. Por tanto, no podían penetrar con los mismos barcos. Las factorías se convirtieron en un punto de intercambio de esclavos. Por lo general, los portugueses lo que hicieron fue amenazar a los jefes de las tribus con matar a su tribu si no se les abastecía de personas para trabajar en otros lugares. Y ellos preferían llevar a cabo la entrega por parte de otras tribus que de sus tribus. ¿Qué es lo que sucedía? Se les proveía de armas para que pudieran los mismos africanos esclavizar a otros africanos que mandaran justamente a todo este intercambio de esclavos que se dio durante este periodo. Después de 3 meses, en 1498, llega Vasco de Gama a Calicut, la India. Y a partir de aquí se establece el control de los portugueses a la India por el África. Sin embargo, años atrás, en 1492, Colón había iniciado el viaje hacia América. ¿Cuáles son los antecedentes de este viaje? La mayoría ya se nos ha platicado y conocemos un poco. O sea, conocemos el que él, siendo un italiano, intenta más bien vender sus proyectos a los reyes portugueses y estos no lo aceptan porque ya tenían, digamos, el control. Ya había llegado Bartolomé Díaz en 1486 al sur de África. Y decide entonces ir con los reyes católicos y proponer hacer esta propuesta. También se nos ha platicado que la reina Isabel I de España, la reina católica, decide vender sus joyas para financiar este viaje. Cabe señalar, en primer lugar, que a la fecha se desconoce el lugar de origen de Colón. Se piensa que es genovés, pero sin embargo también se habla de que probablemente fuera catalán. El hecho es que él, durante sus primeros años, se dedica a ser marino y después de navegar y tener un pequeño percance, decide establecerse en Lisboa como comerciante y dibujante de mapas, y es aquí donde adquiere un gran conocimiento sobre la cartografía, los vientos y las características de los mares. Y a partir de aquí empieza a divagar sobre la idea de la esfericidad de la Tierra, pero él tenía un cálculo mal estimado, más pequeño del diámetro de la Tierra, como 1/3 de lo que realmente era. Y también sabemos que este financiamiento no era tan caro como se nos hace ver, que la reina dejaba todas sus joyas. Sí, dejaba todas sus joyas porque había estado en guerra, tenía necesidades, pero el costo de este viaje fue el de aproximadamente una fiesta que tuvieran los reyes de esta época. Colón, sin embargo, para protegerse, establece lo que se le conoce como las capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones de Santa Fe son en las que se da un acuerdo en la cual los reyes católicos se comprometían a otorgarle un porcentaje de las tierras encontradas. Se le nombraba almirante de todos los mares, de la mar Océano, que era el mar Atlántico, y finalmente se le daba el título de virrey en las tierras descubiertas. Esto hace que Colón emprenda su viaje hacia el oeste, pensando en llegar, obviamente no a América, porque no sabía que eso existía,
sino a lo que ellos llamaban Catay y Zipango, que eran China y Japón. Como sabemos también en la historia que nos han contado, Colón junta a sus marinos propiamente de presos, de vagabundos, etcétera. Entonces no es una gente muy confiable la que va navegando. Primero porque no sabe mucho de navegación y en segundo lugar porque siempre van a estar bajo el interés del dinero. Habían pasado un poco más de 2 meses de que Colón zarpara de las Islas Canarias cuando la tripulación se le insubordinó a Colón y le exigían que se regresara a España. Sin embargo, Colón les pidió 3 días de prórroga y en efecto, a las 2 de la mañana del tercer día fijado por Colón, el piloto de la Pinta divisó entre brumas la tierra. Habían llegado finalmente a lo que era el Caribe. Por esta hazaña le habían puesto al lugar San Salvador. No se sabe a ciencia cierta a la fecha en qué lugar llegó Colón. También sabemos que propiamente una de las naves quedó destruida y por lo mismo Colón tuvo que dejar a una buena parte de la población en esta región, prometiéndole su regreso, fundando aquí lo que se conoce como el Fuerte de Navidad. Satisfecho el almirante de sus descubrimientos, determinó volver a España a dar cuenta de ellos, llevando consigo productos de las tierras reconocidas y algunos naturales de la región. Durante la travesía estuvo a punto de perecer en una terrible tempestad, pero gracias a los conocimientos sobre los mares logró arribar a las Islas Azores y aquí pudo entrevistarse con los reyes portugueses. Preocupados por este nuevo descubrimiento, los reyes portugueses pidieron la intervención del Papa para establecer la delimitación de las rutas entre España y Portugal. Esto se le conoce como la línea alejandrina, que luego vamos a ver más adelante. El segundo viaje de Colón lo hace en 1493 y es un recorrido que lo lleva por el Caribe y Puerto Rico, Jamaica. Volvió a España el 11 de junio de 1496. De hecho, él había tratado de establecer ahí una ciudad, la ciudad de La Española, fundada con los planos de Leonardo da Vinci. Sin embargo, por la mala administración, los reyes le piden que regrese a España. Incluso está en la cárcel. Su tercer viaje lo lleva a cabo con mucha dificultad, ya no hay mucho convencimiento de realizar este viaje, no han obtenido todos los recursos que se habían creído poder obtener de la región. Sin embargo, él logra llegar a las orillas del río Orinoco y a la isla de Trinidad. Colón piensa que ha llegado al paraíso. Él, hasta su muerte, no sabe que descubrió otro continente. Su cuarto viaje lo lleva a cabo en 1502. Va a La Española, a Panamá, a Cuba y finalmente decide regresar a España en 1504. Digamos que de los grandes hallazgos de Colón no solo es el haber mostrado la existencia de otro continente para los europeos, sino finalmente uno de los puntos más importantes es el que dio todo un conocimiento acerca de los vientos, la existencia de otro continente. Habíamos dicho de la línea alejandrina que hace el Papa con objeto de delimitar las exploraciones de los portugueses y de los españoles. Esta línea alejandrina, ¿sí?, dejaba fuera los Azores que habían descubierto los portugueses y por tanto se firmó una nueva línea llamada el Tratado de Tordesillas más hacia el oeste con el objetivo de cubrir la parte de los Azores, pero llegó a comprender una parte de Brasil. Es por esto que hoy entendemos por qué Portugal finalmente fue el conquistador y colonizador de la zona de Portugal.
Obviamente también hay otros, como sabemos en las Guyanas, francesa e inglesa, o en el norte de perdón, de América, que es la parte de Estados Unidos, en que obviamente estos acuerdos ya no fueron tomados ni por los ingleses ni por los franceses a la hora de las rutas de exploración. Bueno, en síntesis lo que podemos hablar es de las exploraciones de todos los portugueses, y habíamos platicado de las que financió Enrique el Navegante, que llevan a cabo Blanco, las que financió, bueno, cuando se fue Bartolomé Díaz, que llegó a cabo de la Buena Esperanza, y finalmente la exploración de Vasco de Gama, que llevó a la India. Lo más importante también es considerar eh, el viaje que tuvo Cabral, que le permitió llegar a Brasil. Estas es, digamos, las zonas que tuvieron los portugueses como imperio en el siglo XV y XVI. Por otro lado, tenemos las exploraciones españolas. Las exploraciones españolas llevaron obviamente al descubrimiento de América y lo que se conoce después como las exploraciones menores. Estas exploraciones menores dieron por cuenta conquistar lo que es Centroamérica, conquistar lo que es Perú, Chile y el resto de Sudamérica, perdón. Y finalmente tenemos la exploración de Fernando de Magallanes. Esta exploración de Fernando de Magallanes es la que lleva a todo el viaje de circunnavegación por América, por el mundo, perdón. También hay que considerar las exploraciones inglesas que llegaron a Canadá. Están las de Cartier y la de Cabot. Aquí tenemos las diversas exploraciones que se dieron entre ingleses y franceses, y toda la zona que finalmente quedó dividida para ellos. Al no alcanzar las exploraciones, recordemos que buena parte de de las riquezas se obtuvo por la piratería por parte de los ingleses. Esto es como fueron las rutas de exploración hacia el África, y después, cuando se vea el tema de imperialismo, veremos cómo África quedó repartida entre estas potencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son de carácter científico, geopolítico, comercial y demográfico. En las consecuencias científicas tenemos que básicamente se desarrolló un nuevo conocimiento de las plantas, la botánica, la topografía, la cartografía, y también nuevos, digamos, no solo nuevas rutas, sino se desarrolló el transporte para llegar con mejores condiciones a estas zonas. En el término geopolítico, obviamente la actividad comercial fue creciendo de manera impresionante. Se definen nuevos imperios y nuevos dominios, se da un intercambio cultural, ¿sí? Se da un intercambio, digamos, eh, religioso, y finalmente hay una decadencia de la hegemonía de Venecia. En términos comerciales se da lo que se conoce como el triángulo comercial. Este triángulo comercial basa básicamente en los conocimientos de las rutas en tres zonas principalmente. Es lo que sería África, que comercia esclavos y digamos oro y marfil. América, perdón, que lleva básicamente todo lo que hemos dicho: cafés, cacao, etcétera. Y finalmente tenemos lo que es la zona de Europa, que lo que lleva es arma, como se puede ver más claramente en este mapa, las especializaciones que se tuvieron por cada uno de los lugares, ¿sí? Y este intercambio que se dio entre África, Europa y América. Bueno, toda esta abundancia llevó a una crisis, y esta crisis va a dar, digamos, una inflación en Europa,
alza de precios y va a conducir a serios problemas dentro de Europa, que eso se tratará más adelante. Esto es todo el tema que nosotros hemos tratado de las exploraciones. Hemos visto causas, las exploraciones más importantes y finalmente las consecuencias de estas exploraciones.